Éxodo capítulo 1, verso 7. Queremos felicitar también en esta mañana a todos los papás. Démosles un fuerte aplauso. Gloria a Dios, todos los papás. Felicidades en el Día del Padre. Dios les bendiga en gran manera. Quiero decirles que ayer tuvimos la convivencia con los jóvenes acerca de lo que es el Día del Padre, y un papá se llevó un regalo muy especial. Si conocen al hermano Enrique, el que toca el teclado con el hermano Armando, amén. Enrique tenía un problema de que tenía un pie más corto, pero era bastante corto, de un lado. Y entonces todo su peso se iba hacia un lado, traía un dolor en su columna. Yo lo vi el domingo y por eso se retiró, retorciéndose del dolor ahí en esa pared. Yo lo miraba que le hacía y yo dije, este hermano trae un problema muy fuerte. Y yo el domingo iba a orar por él, pero cuando ya lo busqué ya no estaba. Entonces ayer vino a la reunión de jóvenes a acompañar, ¿verdad?, a su muchacho como padre, y él se llevó un regalo muy especial. El día de ayer Dios le hizo crecer el pie a Enrique y lo sanó y creció el pie. Lo van a ver subir, ya no va a ir cojeando de a un lado, y le curó su columna porque se le fue el dolor. ¿Cuántos lo vieron ayer? A ver quién está aquí de los que estuvieron ayer. ¿Alguien lo vio a Enrique ayer? ¿Vio la sanidad? Nadie estuvo con los jóvenes. Bueno, él va a pasar un día de estos a ministrar y sus pies ya quedaron iguales. El Señor, el Espíritu de Dios lo sanó para gloria, honra y alabanza del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dice el libro de Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Gosén, que les fue dada por heredad ahí en Egipto a los hijos de Israel. Ellos estaban cumpliendo lo que Dios estableció en su palabra. Cuando Dios creó a la primera pareja humana, le dijo: multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. Y entonces el mandato de Dios fue: fructifíquense y multiplíquense. Y cuando vemos a los hijos de Israel que habían descendido a Egipto porque José los trajo a causa de un hambre, ellos dicen que fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo, a tal grado que se llenó de ellos la tierra. Y el pueblo de Dios siempre es así. El pueblo de Dios tenemos ese mandato de parte de Dios, que vamos a fructificarnos, vamos a multiplicarnos, a aumentarnos, seremos fortalecidos en extremos y será llena la tierra del mensaje y de los hijos de Dios. La tierra será llena de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Yo quiero decirle que lleven sus oraciones, de verdad. Cada vez que usted vaya a comer o vaya a orar, tenga su devocional, lleven sus oraciones. Vamos a comenzar un proyecto de iglesia en León, Guanajuato.
Yo espero que en el mes de julio, el mes que viene, ese proyecto ya quede consolidado para la gloria y la honra de nuestro Dios. Es el cuarto proyecto que estamos abriendo durante un año para gloria y honra del Señor nuestro Dios. Y entonces, hermanos, León, Guanajuato va a tener de que habrán hijos que se van a fructificar, se van a multiplicar, serán aumentados, fortalecidos en extremos, y se va a llenar esa tierra del conocimiento y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Pero la Biblia dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y le dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Qué es mira el sistema lo que busca? Para que no se multiplique. Y aconteciendo que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, se nos vaya de las manos y perdamos, ¿verdad?, toda esta mano de obra barata que tenemos aquí en Egipto. Seamos sabios, dice, para, número uno, que ellos no se multipliquen. Entonces, así como hay un sistema de Dios que es de ensancharse, de crecer, de engrandecerse, de ser fortalecidos, de multiplicarnos, de llenar la tierra en extremo, ese es el mandato de Dios. Hay un sistema antidios o anticristo, así lo llama la Biblia, y ese sistema muchas veces está operando en las altas esferas, en la misma política. Fíjate, Faraón era el político más grande e importante de su tiempo, porque Egipto era la primera potencia del mundo en el momento en que los hijos de Israel vivían en la tierra de Gosén en Egipto. Era la primera potencia mundial. Y entonces el político y legislador más grande era el faraón. Él era el que ponía las leyes. Y entonces él dijo: ahora seamos sabios para con este pueblo, para que ellos no se multipliquen. Y entonces el enemigo iba a poner una ley para evitar que el pueblo de Dios se multiplicara ahí en la tierra de Gosén, donde Dios los había establecido en Egipto. Él iba a poner leyes para evitar de que el pueblo, si viniese guerra, se unieran a sus enemigos y peleara en contra de los egipcios, y ellos se les fuera de las manos, se fueran de la tierra, ¿verdad? Y que se aliaran con sus enemigos de los egipcios. Y entonces ese control de natalidad que hubo en los tiempos de Faraón estaba relacionado con el temor a la guerra, porque si hay algo que el enemigo teme es que nosotros le hagamos guerra. Mira, si tú eres un creyente que asiste nomás el domingo, no le predicas a nadie, no te multiplicas, no estás compartiendo el evangelio, no invitas a nadie a una célula, no estás haciendo nada, tú no eres una amenaza para el infierno. Al contrario, el diablo dice: tengo un aliado en la iglesia, ¿verdad? Nomás está edificándose él, pero no tiene la carga de compartirle el evangelio a nadie le predica. Yo estaba escuchando de nuestro hermano Sojo, que él dice lo siguiente, dice: mira, él ha tenido experiencias muy fuertes, muy sobrenaturales, y un día él comparte lo siguiente en uno de sus testimonios. Dice el pastor Sojo: yo fui llevado, dice, a la eternidad. Dios me sacó de este mundo y me llevó allá al reino de los cielos. Y mi sorpresa, dice, es que yo encontré en el reino de los cielos millones y millones de gentes que habían sido redimidas con el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Yo le dije: Dios, pero ¿cómo es posible que haya tanta gente que ha sido salva? ¿Cómo es posible que haya tantas personas que han sido lavadas con el evangelio?
Y el Señor me dijo, dice, yo te voy a explicar cómo es que yo hago la obra allá en la tierra. Yo envío a mis siervos, dice, y pongo mi palabra en ellos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Nosotros, amén. Y ellos vienen, dice, y la comparten con las personas. A veces las personas no quieren nada conmigo en ese momento, pero esa palabra que yo he sembrado en sus corazones no regresa a mí vacía. Hace todo aquello para lo cual yo la he enviado, le dijo el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Y sabes qué sucede? Esa palabra que fue sembrada persigue a esa persona durante toda su vida. Y muchos de ellos, al momento de su muerte, esa palabra penetra, invocan mi nombre y yo los salvo, aleluya. Y por eso dijo, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, hay que llevar las buenas nuevas del evangelio, no hay que negarle el evangelio a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Alábele porque Él vive, alábele porque Él es bueno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Por eso, hermanos, estamos estableciendo que los martes a las 7:30 de la noche y a las 10 de la mañana, ya especialmente el martes en la noche, ya no va a ser una reunión solo de hombres, sino de gente sedienta que quiera llevar el evangelio. Vamos a tener reuniones de edificación para hombres y mujeres los martes a las 7:30 de la noche. Mi esposa va a ir evolucionando esa reunión de los martes por las mañanas para hacer eventos de alcance a matrimonios, a mujeres, para hacer reuniones mensuales. Pero los martes en la noche, a las 7:30 de la noche, vamos a tener un programa de edificación para todos aquellos que quieran trabajar en células, en evangelismo, para todos los servidores, todos los que están en algún área de ministerio, llámese servidores, alabanzas, células, misiones. Los misioneros los vamos a traer, y a los que no, a los que están muy lejos, vamos a tener un enlace en línea para que ellos también sean edificados. Entonces, iglesia, queremos invitarles ya este martes a las 7:30 de la noche, porque aquí vamos a tener un tiempo hermoso y glorioso de edificación en Dios. Porque muchas veces yo me he preguntado, Dios, ¿y por qué muchas veces no evangelizamos? ¿Por qué no estamos llevando tu palabra? ¿Sabes por qué? Porque estamos muy pobres en nuestro corazón. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero cuando nuestra copa está rebosando, ese rebozo, eso que sale, eso que rebosa, y eso que brota, y eso que se derrama, es llevado también a otras personas, y la gente es la manera en cómo es edificada para la gloria del Señor. ¿Me dicen amén? Entonces, martes, hermano, grábeselo, este martes 7:30 de la noche, para todos los que están en la danza, en la alabanza, todos los que están como servidores, en la intercesión, en las células, todos aquellos que están en diferentes áreas, hombres, mujeres, jóvenes, que quieran venir a un tiempo de edificación. Vamos a dejar ese martes como un día de edificación a las 7:30 de la noche para todos aquellos que están en las diferentes áreas de liderazgo o que quieran crecer en liderazgo. Dios nos va a edificar, nos va a hablar, nos va a levantar, y Dios va a levantar un gran ejército en este lugar para llenar la tierra como lo hizo en los tiempos de Egipto. Aleluya. Dele palmas, dele gloria, dele alabanzas al Señor nuestro Dios. El enemigo vio cómo Israel se había multiplicado, fortalecido y extendido, cómo habían fructificado. Pero el temor a la guerra, a que se unieran a sus enemigos, a que pelearan contra ellos, a que se les fueran de la tierra, que se les fueran de sus manos, le llevó a establecer leyes de control de natalidad. Y eso va en contra de los principios de Dios. Porque Dios dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Tener hijos, hermanos, es una bendición.
¿Sabe usted que países como China, si es que llegan a ser la primera potencia mundial, ahorita es la segunda potencia mundial, se va a devaluar mucho nomás por el control de natalidad que hicieron desde los años 70? Ellos prohibieron tener más que ¿cuántos hijos? Más que uno. Y entonces ahora ya lo superó India en cuanto a índice de población. Y China se dice que para el año 2050, si es que llegamos al 2050, se va a reducir a la mitad de la población. Van a pasar de ser más de 1.100 millones, 1.200 millones, y se va a reducir a alrededor de 500 y algo de millones de personas. ¿Por qué? Porque van a haber más muertes que natalicios, y la población se va a reducir y la capacidad productiva se va a reducir, y van a dejar de ser una potencia mundial simple y sencillamente porque pusieron control de natalidad sobre su población. El Señor dijo: no se disminuyan, fortalezcanse, crezcan, llenen la tierra, sojúzguenla. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Hoy en día tenemos leyes también de natalidad para regular el crecimiento de la población mundial. Y eso a través de organizaciones internacionales le están promoviendo en las más altas esferas de las políticas de los diferentes países a nivel global. Por eso es que en libros de texto usted va a encontrar que los jóvenes pueden escoger si son niñas, niños, y les dan más de 200 opciones para que sean lesbianas, homosexuales. ¿Y sabe qué? Les está funcionando. Usted va a ver hoy en día más gente que está metida en esa onda salieron, ¿verdad?, ahorita en junio a desfilar ahí en las calles del centro de Querétaro, gente desnuda y diciendo: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Y eso fue a nivel global. ¿Por qué? Porque la gente que está metida con ese pensamiento de homosexualismo, de lesbianismo y todas esas cosas, no se reproducen. ¿Cómo una mujer va a tener un hijo con otra mujer? Un hombre con otro hombre, ¿cómo van a engendrar hijos? Y son leyes que sutilmente desde las más altas esferas de la política han permeado las naciones de la tierra, y de tal manera que lo que el diablo está buscando es que no nazcan más hijos, que no se multipliquen las naciones. ¿Y cuál es el temor que está de fondo? De que los recursos no van a ser suficientes como para que todos vivamos bien. Pero esa es una mentira del diablo, porque Dios dice en su palabra: multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo. Alábele si puede, aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Así como Dios tiene su agenda, el diablo también la tiene, pero el diablo jamás le va a ganar a Dios. Tenemos que educar a nuestros hijos y decirles: hijo, yo quiero nietos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero nietos. Dígale a su hijo: yo quiero nietos. Imagínate una sociedad donde no quieren hijos. Para que una sociedad sea relevante, se necesitan 2.5 hijos en promedio. Familias que tengan más de 2 hijos, 2, 3, 4. Así que si te pensabas quedar con uno, estás mal. Dígale al que solo tiene uno: estás mal, apúrate. Ay, pero que la educación, que esto, que el otro, que allá. Pues es que cuesta, hermano, todo lo bueno cuesta. Trabajo, esfuerzo. Pero vale la pena el hecho de que nosotros sigamos el consejo del Señor nuestro Dios. Entonces usted dígale, ¿verdad?, a sus hijos: yo quiero nietos, ¿verdad? Pero nietos nacidos en matrimonio, no así a lo chusco, ¿verdad? Nietos nacidos en matrimonio.
Verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisario de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces fíjate, primero hay leyes de natalidad. Él dijo, ¿saben qué? No vamos a permitir que ellos se multipliquen. Y eso de la homosexualidad, el lesbianismo y todo eso solo es una estrategia. Pero en las leyes de natalidad hay más estrategias que eso. En todo el mundo, ¿verdad? Instituciones internacionales que están detrás de todo esto. Ellos vinieron y en todo el mundo establecieron clínicas de aborto. Usted no tiene idea los millones de niños que han muerto. La vida, ¿dónde comienza la vida? Desde la concepción. Desde que el esperma se une al ovario, al óvulo, y se forma el cigoto, desde ahí ya hay una vida. Ahí está toda la información genética. Mi embrión, dice la Biblia, vieron tus ojos, y todo fue formado conforme estaba escrito en tu libro. Pero ¿qué dice esta gente? No, la vida puede ser interrumpida durante el periodo gestal, hasta 6 meses, y podemos sacar a ese niño y matarlo, y de esa manera los gobiernos se convierten en gobiernos homicidas que atentan en contra de la vida. Y eso es terrible lo que está sucediendo a nivel global. En Estados Unidos, Donald Trump tiene una guerra. ¿Por qué? Porque cerró las clínicas de aborto. Cerró las clínicas donde hacían lo que les daba la gana. Cerró las clínicas donde les cambiaban de género a los niños. Imagínate, niños en muy temprana edad le extirpaban sus testículos y le hacían una vulva artificial. Y cuando crecen y ya no quieren ser eso, ¿cómo los revierten? Si ya le extirparon los testículos. Y se cometieron atropellos terribles. Y ha habido una guerra, ¿verdad?, de desprestigio a nivel internacional. ¿Por qué? Porque él se opuso literalmente a todas estas formas viles de control de natalidad a cambio del dolor. Mira, en los países, si tú vas a hacerte una cirugía a un lugar, es caro, te la cobran. Pero ve a hacerte la vasectomía, el mismo día te la hacen. ¿Por qué? Porque así ya no nacen hijos, no nacen niños. Y esto es algo globalista. Hay instituciones poderosas que están financiando todo esto, y detrás de todo eso está el diablo. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra: multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre los peces del mar. El Señor dice que no nos disminuyamos, que nos multipliquemos, que crezcamos, que nos fortalezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo la esterilización, los métodos anticonceptivos, no solo todo lo que está sucediendo con las clínicas de aborto, no solo, ¿verdad?, con toda esa educación que va hacia no a la vida, no a la multiplicación, sino que hay una estrategia más de todo esto, que está detrás de todo esto. La Biblia dice, y los egipcios, dice el verso 13, estamos en Éxodo 1:13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo el servicio, a lo cual los obligaban con rigor.
¿Sabe usted que hoy nuestros jóvenes la tienen muy difícil para poder adquirir una casa? Y ellos tienen que unir créditos hasta 3, 4 familiares para poder tener una casa y vivir todos juntos ahí. ¿Pero por qué lo tienen difícil? Porque el sistema está obligando a que nuestros jóvenes, a que las familias trabajen hasta doble jornada. En México usted oyó que querían reducir una jornada y decía ahí uno de los magnates, estaba diciendo, no, dice, es que en México podemos hacer una jornada de 3 días de trabajo. Se oye bonito, se oye bien. De 12 horas diarias, 36 horas a la semana es suficiente para aumentar el PIB al doble. Y yo dije, ¿cómo lo vas a aumentar trabajando 36 horas? Porque lo contratarían 2 veces. Y ya entonces tendría doble trabajo, doble salario. En lugar de trabajar 36 horas, tendría que trabajar ¿cuánto? 72. Y así se iría el PIB al doble, habría riqueza. Pero ¿qué con la familia? Como si trabajas 12 y 3 horas en ir y venir al trabajo y solo vienes a dormir a casa, ¿quién va a educar los hijos? El sistema. Esos niños van a tener dinero, lo van a tener todo, pero ¿en qué lo van a gastar? En drogas, en alcohol. Y cuando hay excesivo trabajo en la familia, hay descomposición familiar. ¿Por qué? Porque se descuidan los hijos. Se terminan descuidando. O usted dígame, si el papá está 15 horas fuera, ¿de verdad puede atender a sus hijos? ¿Cuándo los miran? ¿Cuándo puede estar con ellos? ¿Cuándo puede darles un consejo? ¿Cuándo puede hablarles? Dios mandó a los padres y nos dijo que teníamos que hablar de Él por la mañana, al levantarnos, mientras vayamos por el camino, al acostarnos. Esa relación se pierde, los hijos se desnaturalizan y ¿sabes qué sucede? Terminan en drogas, en alcohol y en una descomposición social de la cual ni siquiera yo quiero hablar, mis hermanos. Por eso piénsale cuando tú aceptas horarios demasiado excesivos y todavía tienes familia en formación. Porque esos niños van a crecer con la ausencia de esos padres, en guarderías, con niñeras, con la televisión educándolos, porque no hay una persona ahí para poder atenderlos. La situación del costo de la vida ha subido tanto que hoy en día ambos progenitores tienen que trabajar. Pero no aceptes horarios excesivos aunque te ofrezcan más dinero, porque vas a terminar dejando una herencia, pero vas a terminar descuidando al heredero. Y nosotros tenemos que ser sabios en cómo estamos gobernando nuestra propia casa. Hay empresas que ofrecen, ¿verdad?, horarios extendidos, tiempos extras, ¿verdad?, y que te remuneran mucho más. Y de vez en cuando ayuda, ¿verdad? Porque se tiene que ver un equilibrio entre lo que es familia y lo que es trabajo. Pero cuando el trabajo te obligan a dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en toda clase de servicio, a lo cual los obligaban con rigor, y eso causa amargura en la vida de la persona, a tal grado que no tiene tiempo ni para sí misma. Tenemos que tener cuidado realmente cómo nosotros estamos llevando nuestra propia vida. Les amargaron su vida con dura servidumbre, produciendo amargura en lugar de felicidad. Cuando yo voy al libro de Eclesiastés, la Biblia dice que lo mejor que podemos hacer en la vida es comer, beber ahí al lado de tu familia, ¿verdad? Con tus hijos al lado de tu mesa. Y entonces, y disfrutar del trabajo de nuestras manos. Pero cuando el trabajo ya no se disfruta, ya es una carga, y ya es algo obsesivo, y son horarios extendidos, y aunque ganes mucho dinero, te va a amargar y te va a robar la felicidad por la cual has estado trabajando en gran manera. O sea, tenemos que ser equilibrados como hijos de Dios.
No pensar que trabajar más y acumular más es más felicidad. No necesariamente. Tenemos que nosotros ser equilibrados. Trabajo juntamente con familia, con convivencia, con disfrutar del trabajo de nuestras manos, con irnos muchas veces y tomar un tiempo, ¿verdad? Hacer un alto, tomar unas vacaciones, disfrutar de esos hijos, disfrutar del cónyuge, hacer cosas juntos que edifiquen la vida de familia. Una sociedad que está saturada de trabajo son sociedades donde abunda el divorcio. Sí lo está escuchando, ¿verdad? Pero ¿y por qué me divorcié si ahora ganamos más? Tenemos más facilidades, hay más lana, hay más dinero. Sí, pero no hay tiempo para estar el uno con el otro, para que esa relación madure, para poder disfrutar del trabajo de sus manos, porque se te fue la mano en trabajar mucho y convivir menos y en edificar menos. Entonces tenemos que ser sabios. No tenemos por qué tener todas las cosas en los primeros años de matrimonio. Eso lleva un proceso. Mi consejero familiar me dijo: Dani, uno de los problemas en los matrimonios jóvenes es que en los primeros 5 años quieren tener lo que a sus padres les llevó 30 o 40 años acumular. Y se matan y trabajando y descuidan su relación conyugal, descuidan a los hijos. ¿Y en qué termina eso? Todo eso termina muy mal. Es el mismo plan del diablo. Léelo, dice. Mira, aquí dice: los egipcios, verso 13, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, horarios excesivos. Los cansaron, los amargaron y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Por qué? Porque nomás pasaban trabajando y no había disfrute en la vida de familia, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo servicio al cual los obligaron con rigor. Y estas cosas son enemigos del evangelio, porque Dios quiere que te vaya bien, que establezcas una familia bien, hijos que van a crecer para la gloria y la honra de nuestro Dios a tu lado, que los vas a formar, que van a ser hijos que van a honrar a Dios en todo tiempo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Mi hijo me decía: papi, a lo mejor para no estarte molestando, que me lleves en las mañanas tan temprano, deberías de comprarme un carrito. Yo le dije: hijo, no, porque para mí es un privilegio ir contigo a las 6 de la mañana a dejarte a tu escuela. En ese trayecto platicamos, hablamos de las cosas de Dios, vamos formando ese carácter, estamos conviviendo. Ese es un tiempo que yo lo aprovecho para poder transmitirte la herencia espiritual. Pero si tú tienes tu carro, eso se va a perder. Además, tener otro carro, le digo, es doble tenencia, es doble verificación, es doble gasolina, es doble todo. Pues ¿para qué? Así estamos bien, hijo, así lo vamos a seguir haciendo. Es que me da pena, me dice, llevarte tan temprano a mi escuela. Para mí no es pena, le digo, para mí es un privilegio el poderte servir de esa manera. Y le dije: y yo espero que tú hagas exactamente lo mismo con tus hijos. Dale gloria al Señor, aleluya. No lo veas como una pérdida de tiempo. Hay mamás que decidieron quedarse en casa y se sienten culpables porque dicen: ay, híjole, es que me quedé de ama de casa. A lo mejor no elegiste mal, porque vas a estar ahí con tus hijos, vas a estar ahí con tu familia. Si ambos están cansados, estresados con todas las presiones de la vida, ¿qué calidad de vida le vamos a dar a nuestros hijos? Por eso hay tanta violencia intrafamiliar en el seno de los hogares. Un estudio dice que cuando Querétaro se encierran, hay violencia verbal intrafamiliar. ¿Por qué? Por los horarios excesivos de trabajo. ¿Y cómo le hacemos entonces, pastor? Pues tienes que revisar tu vida de consumo. Yo llevo 30 años, estamos cumpliendo este año en diciembre, de estar llevando el evangelio.
Y en 30 años yo nunca me había comprado un carro nuevo. Me aguanté, me aguanté, me aguanté, hasta que Dios me dijo, te voy a regalar un carro nuevo. Yo lo agarré. Pero antes de eso, nosotros hemos sido personas que nos hemos mantenido al margen con nuestro presupuesto. Si yo no tengo para comprar algo, simple y sencillamente no me lo compro. Me espero a que Dios me lo provea. Entonces a lo mejor vamos a estar un poquito reducidos en el presupuesto, pero felices. Es mejor un bocado en paz y en seco que una casa llena de contiendas y llena de provisiones. ¿Quién lo dice? La Biblia. Aprenda. Es mejor, dice, un puño lleno con gozo y alegría que ambos puños llenos con tristeza y desdicha. No caigas en el error que está promoviendo hoy en día el sistema. Trabaja más y vas a ser más feliz, vas a tener la casa más grande. No, hombre, la casa más grande te va a tocar asearla más. Mi esposa me dijo, ay, yo le pedí al Señor que me ampliara la casa, pero no le pedí servidumbre. Me dijo, yo me toca limpiarla toda. Y no, hombre, está bien pesado. Mensurémonos, no nos alagartemos tanto, especialmente si eso implica que tengas que sacrificar tiempo especial que le corresponde a tu familia y hasta para ti mismo. Es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con mucho trabajo y fatiga, lo dice la Biblia. Mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos sin descanso, con mucha aflicción y fatiga. Y esta fue una estrategia de Satanás, para que no estén pensando en ese Dios y en estar haciendo hijos. Vamos a ponerlos a trabajar de sol a sol. Y el diablo sabe que si nos cansa, ya no pensamos igual. Si nos cansa, estamos propensos a ser reactivos. Si nos amargamos, vamos a tratar con amargura a nuestros hijos, y aquello que amamos a nuestros cónyuges lo vamos a echar a perder por la amargura y el cansancio que hay en el corazón. Entonces, mi hermano, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vete con sabiduría. Haz las cosas bien para la gloria del Señor. No vendas tu tiempo que le corresponde a la familia. No estés negociando tus valores. Edifica tu familia, dedícate a ella, porque al final esa será tu recompensa. Ver hijos bien, ver hijos felices, ver familias estables, ver una familia que está creciendo en la gracia y la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Mira el sistema lo que hace, verso 15. Por algo nos quedó esta información aquí. Y habló el rey de Egipto, el legislador, el que hacía las leyes, el que era el congreso en aquellos años, y les dijo a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra que se llamaba Fua, les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, ¿qué dice? Fíjate, al sistema no le importa matar. Matadlo en la concepción, ya habiendo sido concebido. Y si es hija, entonces viva. ¿Por qué? Porque las mujeres no iban a la guerra. ¿Quiénes iban a la guerra? Los hombres. Es como aquel rey, ¿verdad?, que le dijo a Israel: mira, haremos una alianza contigo y no te destruiremos, con una condición, con que te dejes sacar el ojo derecho a todos los varones. Híjole, estaba difícil. ¿Por qué el ojo derecho? Porque si tú apuntas con el izquierdo y apuntas, va a salir por un lado el balazo. ¿Con cuál se apunta? Con el derecho. ¿Qué era lo que el enemigo quería hacer? Evitar que hubieran guerreros. Y ojo, iglesia, el diablo
te va a querer entretener a toda costa para que tú no seas un guerrero de Dios. Pero aquí hay guerreros y guerreras que vamos a pelear las batallas del Señor nuestro Dios. Le vamos a meter fuego al diablo y al infierno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, no en nuestro nombre. Si es hijo, mátenlo. ¡Qué dureza! ¡Qué poco valor por la vida! Yo me pongo a pensar en esas familias que deciden abortar a esos hijos. ¡Qué poca sensibilidad! ¿Qué cuentas le van a dar a Dios? Si es hijo, mátenlo. ¡Qué fácil se nos hace matar! Una de las 10 cosas que Dios dijo que teníamos que guardar es: no matarás. Pero vivimos en una sociedad violenta. Hay niños que están siendo asesinados en el vientre. Hay niños que están muriendo emocionalmente porque no han recibido un abrazo, no han recibido un apapacho, un consejo. Si es hijo, mátenlo. Si es hija, entonces que viva. Porque lo que él no quería, el faraón, es que se levantaran soldados, hombres que fueran a la guerra, hombres que supieran usar armas, hombres que supieran defenderse. Él quería destruir esa sociedad. Si hay algo que el diablo detesta, son guerreros. Gente que se levanta y dice: yo me voy a levantar para orar, para buscar a Dios, para meterme con Él, para ser un guerrero del Señor. Eso el diablo lo detesta. Él te quiere con un evangelio light de domingo, que solo vienes a oír palabra, pero no le predicas a nadie. No tienes ningún compromiso. No haces nada para el reino de Dios. El diablo está re feliz con la gente que es así. Pero cuando tú dices: no, yo voy a ir a los anexos, los que están en anexos tienen que estar también aquí el martes, hombres y mujeres. No, yo voy a ir a los hospitales. No, yo voy a ir y voy a abrir una célula en mi casa. No, yo voy a ir y voy a trabajar en una misión. Voy a servir en algo en la iglesia. Voy a hacer algo para la gloria de Dios. Voy a ser un intercesor. Voy a predicar donde quiera que ande. Si yo voy a hacer la obra de Dios, esa clase de gente el diablo la detesta. Pero si tú estás demasiado pasivo y no haces nada, estás del lado del maligno. Está feliz contigo, Sigue así, te dice. Así tibio, ¿verdad? Flojo, sin hacer nada. Ese es el trabajo del maligno. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto, ¿verdad?, las mandó a llamar. Ellas dijeron que era que las hebreas daban a luz antes de que ellas llegaran. Pero mire lo que dice el verso 20. Y Dios le hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció. ¿Cómo? En gran manera. ¿A quién le hizo bien Dios? Porque ese es el plan de Dios. Que nos multipliquemos. Ese control de natalidad que está sobre las naciones de la tierra es un plan satánico y diabólico. Dios le hizo bien a las parteras. ¿Por qué? Porque ellas permitieron que el pueblo se multiplicara, se fortaleciera en gran manera. Y dice: y por haber las parteras temido a Dios, dice el 21, Él prosperó sus familias. ¿Cuántos dicen amén? Denle aplausos, denle honra, denle gloria. ¿Quiere usted ver su familia prosperada? Atienda a su familia. ¿Quiere usted no tener la bendición de Dios? Abrace esas ideas de control de natalidad. Yo hubiera querido tener más hijos, de verdad. Pero mi esposa sí fue prohibido por un problema de salud muy fuerte. Ella tuvo una trombosis, le dio preeclampsia. Caleb se vino prematuro.
Y entonces el médico dijo, si ella va a tener otro hijo puede morir, está en riesgo, porque tuvo, lo grave fue el trombo, la trombosis que le dio, posparto y depresión posparto. Y fue muy difícil para nosotros, nuestro segundo hijo. Pero es por una situación de salud. Pero si estás saludable, hombre, no, hombre, Dios te dice que te multipliques, que te llenes, Dios te va a hacer bien. Los hijos nacen con torta debajo del brazo, traen bendición, traen bendición. Yo en mi país conocí gente bien pobre, pero pobrecitos, pero llegaron a tener hasta 9 hijos y los mandaron a Estados Unidos. No, hombre, y están bien ricos. Todos mandan lana, dólares, imagínate. De verdad, unos señores, pero pobrecitos en mi pueblo. 9 hijos tienen en Estados Unidos. Todos mandan dólares, mandan dinero y no, hombre, salieron de la pobreza. Más bien a mí me da esta pena porque llego luego y entonces les digo, oye, es que ya me voy y quiero cambiar unos lempiras. ¿Y cuánto va a cambiar? No, pues lo ocupo tal vez unos $100 y sacan el manojo de apuros de a 100. Digo, y wow, esta gente cómo está de bendecida. ¿Por qué? Porque tuvieron ¿cuántos hijos? Muchos hijos. Ay del solo, que cuando caiga, ¿quién lo va a atender? Cuando llegue a viejo, ¿quién te va a atender? ¿Quién te va a visitar? ¿Cuáles nietos te van a ver? No, tengo un perrito, te va a durar 10 años, chiquito, 12, pues te va bien. Es que es mi perrijo. Cuidado, todas esas cosas. Mira, es muy triste. Me decía un hermano, ¿sabe, pastor? Dice que el más grande negocio de Nestlé ya no es el Gerber, ni la comida que venden enlatada y todo eso, ¿verdad? Ni los jugos. ¿Sabe cuál es el más grande negocio de Nestlé? Purina. Porque hoy la gente decide mejor tener perrijos, a ver si un perro te va a cuidar cuando seas viejo, te va a traer de comer, te va a alcanzar la taza, te va a traer las tortillas. Cambia, no caigas en el sistema. Yo no digo que no hay que querer los animales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no te engañes en creer que teniendo perrijos ya la hiciste. Esto golpea porque va en contra de lo que la cultura nos está enseñando. Y hay gente que ya adoptó valores de la cultura, pero eso no es de Dios, es diabólico. Pedirle a un perro que te haga una taza de café a ver si te lo va a hacer. Que te caliente agua en el microondas a ver si te lo va a hacer. Que te traiga una pastilla a ver si lo va a hacer. Los valores están al revés. Y las parteras, por haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cuando hacemos el proyecto de Dios, las cosas como Dios manda, Él nos prospera, Él nos bendice, Él nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Alábele porque Él vive. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Y le ordenó a todo el pueblo, y ahora sí la puso más difícil. Esas leyes antinatalicio se van cada día siendo más duras, más graves. Pero dice el 2:1, y vamos a ir terminando con esto: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a Jocabed. Ella concibió y le dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido durante ¿cuántos meses? 3 meses. Qué hermoso, hermanos. Tenemos que estar agradecidos con nuestros padres. Mira, yo aunque no me criaron, de verdad que yo le agradezco a Dios que mi mamá me tuvo 9 meses en su panza y durante 2 semanas todavía me sustentó, me dio por lo menos el calostro, las defensas que un niño necesita. Luego fui abandonado, pero sabes, yo agradezco por esa etapa de vida porque me cuidó. Ellos no pudieron cuidarlo más que ¿cuántos meses? 3 meses.
Pero mira lo que hace un padre con tal de preservar la vida a su hijo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo por la ley que había, de que había que echarlo al río, él tomó una arquilla de juncos, la calefateó con asfalto y brea, o sea, la impermeabilizó, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué un carrizal? Porque ahí trabó la canastilla, ¿verdad?, para que la corriente no se la llevara. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te lo críe, para que te críe este niño. Una pregunta. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Qué hubiera pasado si los padres de este niño hubiesen oído el decreto del rey? ¿Hubieran cosechado un libertador? No. Los hijos nacen con un propósito. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa preciosa, algo de alta estima son los hijos nacidos en la juventud. Da lo mejor que puedas por esos hijos. Yo sé que hay padres que se esfuerzan, dan lo mejor de lo mejor, pero danlo con sabiduría, no robando su tiempo, no robando esa convivencia, no quitándoles ese derecho a que tú cumplas tu papel de padre y de madre. Da lo mejor por ese hijo. Tú no sabes cómo Dios le va a usar para poder mejorar tu vida, para que sean de bendición a tu casa, para que sean de bendición a tu familia, para que salgas de una vida de esclavitud, de pobreza. Tú no sabes el propósito que Dios trae en la vida de esos hijos. Como saetas en manos de un valiente, dice la Biblia, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando viere a sus enemigos en la puerta de la ciudad. Y es que una saeta en manos de un valiente, hermanos, la saeta, aunque es sólida, era de piedra o de hierro, la saeta necesita un blanco hacia donde nosotros la podamos apuntar. Los padres de Moisés vieron en él algo hermoso, vieron que ese niño traía propósito, y ellos dijeron: vamos a preservarle la vida, cueste lo que cueste, porque este niño trae un propósito. Y nosotros necesitamos entender que nuestros hijos nos fueron dados con un propósito, y hay que establecerles un blanco. Fíjate, mi hijo Dani Samuel, de niño él nos dijo que él quería ser neurocirujano, y era su sueño. Pero cuando van creciendo, van cambiando su cosmovisión, ¿verdad? Y luego le gustó lo de la tecnología, la robótica. Entonces me dijo: papi, yo creo que voy a estudiar mecatrónica. Y yo le dije: está bien, hijo, que estudie mecatrónica, pero fíjate lo que había un joven que es mecatrónico, le digo, y por ratos tenía trabajo y luego meses no, y andaba batallando bastante, le digo. Como que trabajan, le digo, por temporadas. Pero tu sueño, le digo, de niño es que tú querías ser médico. ¿Por qué no te haces un test?
Y en el test salió de que él podía ser ingeniero o podía ser médico. Y entonces le digo, este era tu sueño original. Mira, le digo, si te gusta la tecnología, también hay tecnología, medicina aplicada a la tecnología, o tecnología aplicada a la medicina, y después podés estudiar una especialidad donde puedas hacer uso de tecnología, pero aplicado a la medicina. ¿Por qué? Porque esa es nuestra labor como padres, orientar a nuestros hijos. Hay gente que dice, no, que estudie lo que él quiera. Mira, los niños, los muchachos a veces no son maduros para poder escoger. Se dejan guiar por emociones, por lo que les dice el amigo, por lo que les dice, ¿verdad?, su compañero. No, yo quiero esto, lo otro. Y a nosotros muchas veces lo damos por hecho y no los orientamos. Hoy mi hijo está apasionado con la medicina, ¿verdad? Ya entró a su 8º semestre. El menor ahí la lleva, ¿verdad? A diario me toca llevarlo hasta el otro lado de la ciudad, donde encontré una escuela adecuada, de grupos reducidos, donde solo hay 7 niños, y 2 de esos niños son niños especiales, donde tienen una atención personalizada. Y me toca cruzar la ciudad hasta delante del nuevo Hospital General diario, ir 2 veces. Pero hermanos, son saetas en manos de un valiente. Esa saeta le va a hacer daño al infierno, le va a hacer daño al enemigo, va a conquistar las puertas del enemigo. Demos lo mejor en la crianza de nuestros hijos, formémoslos en la oración, en el carácter. ¿Sabes qué me ha dado gusto? Que mi hijo ya lleva 2 semanas metido en ayuno y oración, el mayor. Está aprendiendo a ayunar. Y como yo ya lo vi que está despertando, le dije, el miércoles te va a tocar predicar, hijo, te va a tocar el debut en tu predicación. Está nervioso, ¿verdad? Me dijo, ay papi, es que está... No, le dijo, Dios te va a usar, Dios te va a ayudar. Este miércoles él va a estar predicando aquí en la iglesia. Pero iglesia, tenemos que formar hijos que sean saetas, que le hagan daño al infierno, que vayan y se metan donde está el enemigo y lo hagan huir y conquisten esos lugares para gloria, honra y alabanza del Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Ponte en pie por un momento, yo quiero orar por tu vida. Sé que tu responsabilidad como padre, como madre, no es fácil. Nunca termina esa responsabilidad. Aunque ya nos hayamos jubilado, ¿verdad, hermano? No termina. Seguimos el pendiente de esos hijos. Pero yo oraré que Dios te dé la gracia, la sabiduría para criarlos en una cosmovisión cristiana. No en lo que dicta este mundo, no en los antivalores de este mundo. Vamos a criarlos en el amor del Señor. Padre, muchas gracias te doy, Dios. Gracias porque hoy celebramos el Día del Papá. Y somos tan importantes y tan necesarios, Dios. Yo te ruego que, Señor, esta enseñanza nos enriquezca, traiga sabiduría. Amamos a nuestros hijos, Señor. Y te rogamos gracias, sabiduría, que nos des recursos, nos des todo lo que necesitamos para que nuestros hijos puedan llegar a ser hombres y mujeres de éxito, de valor, que no le van a tener miedo al enemigo ni a las circunstancias, que se van a enfrentar a la vida con carácter, con principios, con valores, con determinación de parte de Dios. Bendigo la vida de los padres en esta mañana y te damos gracias, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de los padres aquí reunidos. Y Dios, danos esa fortaleza, esa gracia, esa bendición. Tómanos de tu mano derecha y ayúdanos para tomar las mejores decisiones en la formación de nuestros hijos. Muchas gracias te damos, Dios. Muchas gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Dios.